En 1931, Alexander Luria y un grupo de científicos y psicólogos hicieron la primera de sus famosas expediciones a aldeas remotas de Uzbekistán. Antes de la Revolución Rusa, un grupo de disque científicos enviados por el zar había llegado a la conclusión, muy racista y nada científica, de que no era posible educar a los aldeanos ignorantes de Uzbekistán. Ahora la Unión Soviética había emprendido la colectivización forzosa del campo y Luria pretendía estudiar cuál sería el impacto en la cognición de los aldeanos de aquella zona una vez que el Estado soviético los empujara hacia, supuestamente, el progreso. Luria y sus colegas pretendían observar directamente en el campo hasta qué punto el entorno cultural determina la manera en la que pensamos y hasta qué punto los cambios en el entorno cultural cambian la manera en la que pensamos. Él y su maestro Vygotsky, demasiado enfermo como para hacer el viaje, llevaban ya un tiempo postulando que la actividad mental de una persona está determinada, condicionada por las herramientas culturales cognitivas disponibles a su alcance. En su libro Desarrollo histórico de los procesos cognitivos, Luria estudió la mentalidad de los aldeanos analfabetos y semianalfabetos en categorías como la percepción, la abstracción, la deducción, el razonamiento, la imaginación y el autoanálisis. El volumen presenta numerosas entrevistas como la siguiente. Sujeto experimental de 37 años, vecino de una apartada aldea, analfabeto. Se le presenta el siguiente silogismo. En el norte, donde hay nieve, todos los osos son blancos. La isla Tierra Nueva está en el norte y allí siempre hay nieve. ¿De qué color son allí los osos? Respuesta, hay distintos animales. Se le repite el silogismo. En el norte, donde hay nieve, todos los osos son blancos. La isla Tierra Nueva está en el norte y allí siempre hay nieve. ¿De qué color son los osos? Respuesta, yo no sé. Yo solo he visto osos pardos y a otros nunca los he visto. Insistimos. ¿Y en Tierra Nueva de qué color son los osos? Respuesta, nosotros siempre decimos solo lo que vemos. Lo que nunca hemos visto, no lo decimos. El silogismo se le repite. Respuesta, si la persona tiene 60 u 80 años y vio al oso blanco y lo dice, se le puede creer. Yo no lo vi y por eso no puedo decirlo. He dicho mi palabra. Cada vez que le presentaban el mismo silogismo a otros aldeanos analfabetos, sus respuestas eran semejantes. Se negaban en principio a sacar ninguna conclusión de las palabras del entrevistador y en todo caso decían que si uno quería saber de qué color eran los osos en Tierra Nueva, habría que preguntarle a alguien que hubiera estado allí y que los hubiera visto. En un mundo sin alfabeto, todo parece reducirse a la experiencia personal directa. Es muy difícil hacer el tipo de deducciones y de abstracciones que damos por sentadas en una cultura alfabetizada. Las observaciones de Luria fueron muy importantes porque en el siglo XIX muchos psicólogos europeos sostenían que el razonamiento lógico-deductivo era algo perfectamente natural que se daba en los individuos adultos inevitablemente. Y no hay nada de natural en el pensamiento racional sofisticado, que es siempre una construcción cultural. Luria estaba confirmando, además, una observación histórica que varios autores habían señalado desde tiempo atrás, que el llamado milagro griego, es decir, la expansión dramática de conocimientos, así como el auge de la creatividad y el pensamiento griegos a partir del siglo VI a.C., habrían sido imposibles sin la previa invención de su alfabeto. Las hazañas intelectuales de los griegos
No tienen nada que ver con su raza, ni con su comida, ni con sus genes, y sí tienen todo que ver con las herramientas disponibles a su alcance. Como se ha dicho varias veces, el gran mérito de Platón fue el de haber enseñado a pensar en una cultura potenciada por el alfabeto. Para cuando Luria estaba haciendo sus investigaciones, todas las mentes bien pensantes del mundo creían ya que la alfabetización de las sociedades traía consigo avances técnicos y económicos notables. Incluso en México, José Vasconcelos había lanzado en 1920 su cruzada contra el analfabetismo. Pero Luria estaba señalando otra cosa, que la inteligencia de las personas depende por completo del conjunto de las herramientas cognitivas disponibles a su alcance. Solo al entrar en contacto con el saber colectivo, con la cultura, es que puede desarrollarse eso que llamamos inteligencia individual. De hecho, es imposible hablar de una inteligencia únicamente individual en el sentido de que una persona privada del contacto con la cultura estaría muy lejos de ser ni tan siquiera un mono inteligente. Lo vemos con claridad en el lenguaje. Incluso los genios de la literatura, sin menoscabo de sus indudables méritos, trabajan con una herramienta inventada por otros, por antepasados anónimos y fallecidos, es decir, con su idioma. Y sin esa herramienta a su disposición, no habrían podido crear sus obras maestras. Mark Twain dijo que la diferencia entre una persona que no sabe leer y otra persona que sabe leer pero que jamás abre un buen libro es irrelevante. Como muestra de humor inteligente creo que está muy bien, pero sospecho que se trata de una exageración. Al parecer, el mero hecho de haber sido alfabetizados cambia sutilmente nuestra manera de pensar, o por lo menos cambia la manera en la que concebimos el lenguaje. Pero por supuesto el camino hacia el pensamiento abstracto, lógico, teórico, formal, objetivo, descontextualizado, disciplinado o como queramos llamarlo, es muy difícil. Ojalá bastara con alfabetizar a la gente. De hecho, en distintas ocasiones también se ha observado que los efectos cognitivos que trae la alfabetización suelen ser mínimos. Esta es una observación que muchos maestros han hecho en sus salones de clases. No por haber aprendido a leer y escribir, un niño va a desarrollar necesariamente su capacidad de razonamiento, su imaginación, su curiosidad epistemológica, etc. Las potencias de la lectoescritura pueden permanecer dormidas indefinidamente sin aprovecharse, como sugiere el apotegma de Mark Twain. De la misma manera, no todos los pueblos que han sido alfabetizados han mostrado ni de lejos un desarrollo cognitivo semejante al que tuvieron los griegos a partir del siglo VI antes de Cristo. Para que ocurran milagros griegos, usemos esta expresión, para que ocurran milagros griegos en las mentes de las personas, es necesario desarrollar las disciplinas mentales que hacen posibles las formas más sofisticadas del pensamiento. Los problemas y las potencias de la lectura van mucho más allá de lo que suele denominarse comprensión lectora, y los problemas y las potencias de la escritura mucho más allá de la ortografía y la redacción. De lo que se trata es de que la alfabetización nos sirva para mejorar nuestra inteligencia y para hacerla más perspicaz, más eficiente, más elegante y más capaz de dirigir nuestro comportamiento. Se dice muchas veces que vivimos en la sociedad del desperdicio
en la que millones de toneladas de materiales potencialmente útiles se tiran diariamente a la basura en cualquier gran ciudad del mundo. Pero quizá ningún desperdicio sea más grande, costoso y lamentable que el desperdicio de nuestras potencias intelectuales. La lectura y la escritura tienen un potencial enorme para ampliar, para afinar, para flexibilizar nuestra manera de pensar. Pero está en nosotros el aprovechar este potencial o desperdiciarlo. Antes de terminar, volvamos a Luria y sus expediciones a las aldeas de Uzbekistán. Como mencionamos, la Unión Soviética estaba forzando la colectivización del trabajo campesino, y si bien las autoridades permitieron en un principio las investigaciones de Luria, cuando éstas estaban listas para publicarse, fueron prohibidas y permanecieron prohibidas mucho tiempo. Los comunistas querían que la ciencia fuera solamente propaganda y solo les interesaba retratar la acción del Estado soviético como si tuviera efectos mágicos e inmediatos en la vida material y mental de los campesinos. Pero Alexander Luria mostraba que el perfeccionamiento de la mente, y por lo tanto la educación, es un tránsito lento, difícil, accidentado y muy complejo. Como sigue siéndolo para cualquier persona de cualquier edad, de cualquier cultura, en cualquier parte del mundo. Soy Pablo Boullosa. Hoy estuvimos en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Usted tiene la palabra.